Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Campo de Exterminio. Desde el inicio, darle el nombre de campo de exterminio a lo que parece uno de entrenamiento contiene una falsedad incontrovertible. Hay diferencias entre entrenar en un campo para aprender a disparar y otra muy distinta, ser llevado ahí para morir. Pero así, exterminio, le llamó el diario Reforma y trató de vincular la declaratoria del narcotráfico como terrorismo hecha por Donald Trump con el supuesto descubrimiento del rancho Izaguirre en Jalisco. Es decir, el diario Reforma, al llamarle exterminio, estaba tratando de provocar una reacción para que Estados Unidos intervenga militarmente en México. Muchos lo siguieron en esa intención. De eso se trata esta columna. De cómo y quiénes usaron el triste tema de las desapariciones forzadas para montar un espectáculo de terror que debilite a la Presidencia de la República, a la Guardia Nacional y nuestra soberanía nacional. Empecemos por el principio. Digo supuesto descubrimiento porque este rancho no aparece de la nada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como alegó en una red social el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ese lugar había sido conocido por la Guardia Nacional desde septiembre de 2004, cuando detuvo ahí a 10 personas, liberó a otras 2 aparentemente secuestradas y descubrió un cadáver. A partir de ahí, la Guardia Nacional entregó el rancho a la Fiscalía de Jalisco, que lo dejó sin investigar y con las puertas abiertas, que todos hemos visto con 2 caballos como de lienzo charro de par en par. Pero volvamos al 8 de marzo, en que estas buscadoras plantean como nuevo el rancho. Dicen en su publicación: esto es parte de la finca Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se encuentra el campo de concentración de reclutamiento de los jóvenes, la mayoría de la central camionera, y se localizan 3 crematorios con huesos calcinados, faltan por destapar fosas y hay paquetes de ropa, cargadores, casquillos. Las buscadoras dan por hecho que hay 3 crematorios. Aquí es importante detenernos en esto. Se anuncian crematorios casi por descontado, desde aquella incineración falsa de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa en 2014, la famosa verdad histórica del procurador Murillo Karam en el sexenio de Peña Nieto. Otro ejemplo es cuando una vocera de las buscadoras, Cecilia Flores, de una agrupación de buscadoras de Sonora, anunció un crematorio en la Ciudad de México el 30 de abril de 2024, en el que solo se encontraron huesos de animales. Desde el fuego del basurero de Cocula, que inventó Peña Nieto, hasta este, sabemos que para que exista un crematorio se necesita la capacidad de prender un fuego de 980 grados centígrados durante 3 horas, con una salida de los gases que no tarde más de 2 segundos. Pero a Cecilia Flores no le importó esto y lo anunció porque su objetivo era otro: incidir a favor de Acción Nacional, es decir, de uno de los líderes del cártel inmobiliario en su inútil lucha por ganar la elección de la Ciudad de México. Buscó una redacción emocional para dar su noticia y publicó esto: me quiebra el alma encontrar alrededor de esta escena tanta ropa de niños y mujeres, imaginar que ese pudo ser su destino y pensar que probablemente estas cenizas nunca puedan decirnos quiénes son. Que Dios nos proteja. Al final, como todos supimos, no existió tal crematorio y los restos eran de puercos. Si hacemos una búsqueda ahora de este asunto vergonzoso en Google, encontraremos cientos de páginas con la supuesta denuncia y una sola con el desmentido. Así las cosas en el Internet. Después de la noticia falsa del crematorio en Iztapalapa, el 3 de septiembre de 2024,
la buscadora Cecilia Flores apareció abrazando a Alito Moreno del PRI y a Xóchitl Gálvez del PAN, cuya hermana acaba de ser sentenciada a 89 años de prisión por ser la enganchadora para un grupo de secuestradores, los Tolmex, en Hidalgo, de donde son las hermanas. Es por eso que ya no podemos, con la ingenuidad de otros tiempos, decir que lo que digan las víctimas es la verdad. Ahí está el caso de Cecilia Flores, que desprestigió en solo 5 meses a todo un movimiento de madres buscadoras desde el sexenio cruento de Felipe Calderón y Genaro García Luna, apoyando a la candidata del PRIAN. Ahora, 2 días después de la publicación en redes de las buscadoras de Jalisco sobre el rancho Izaguirre, un funcionario del gobierno de Donald Trump convocó en los hechos al mitin del Zócalo que la oposición llamó luto nacional y que se llevaría a cabo el 15 de marzo en el Zócalo. Ese 10 de marzo, el funcionario de Trump, que se llama Cartwright Wieland y cuyo puesto es en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, dijo sin miedo a la nota diplomática en la 67 sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Austria. Ayer domingo hubo una gran fiesta en el Zócalo, mucha música, mucha fiesta, dijo en referencia al mitin convocado por la Presidenta de la República para defender nuestra soberanía nacional, término que se le escapó a Wieland porque él solo registró que hubo mucha fiesta. Pero siguió este funcionario. Quizás todos celebraban el final de los abrazos, no balazos. Así dijo en tono de burla este funcionario gringo, como si la idea de que regresara la lucha calderonista que sembró de fosas clandestinas el país fuera un motivo de celebración. Y cerró su estúpida intervención diciendo: parece demasiado pronto para festejar cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados en lugares como Guanajuato. Sin ni siquiera saber la historia del panismo en Guanajuato, este personaje lamentable acabó dando la idea de que el Zócalo debería, no de festejar la soberanía nacional mexicana, sino hacer un acto necrofílico de luto. Esto fue retomado por la oposición, que empezó a organizar que la gente pusiera zapatos tenis en el asta bandera para darle una escenografía a una indignación que realmente estaba por confirmar sus motivos. Así, personajes de la estofa de Javier Lozano se grabaron a sí mismos muy indignados colocando zapatos. Él, que sirvió como un esbirro en el gobierno espurio de Felipe Calderón, que nos condujo a la desaparición forzada del crimen organizado. Pero de nueva cuenta, ahora con el rancho Izaguirre, se empezó a hablar de 2 zanjas como si fueran crematorios. Se fotografiaron mochilas y zapatos, ropa que se veía nueva y limpia, hay que decirlo, y se dio a entender que pertenecían a muchos enganchados por el crimen y quemados en ese rancho Izaguirre. Como venía de las madres, se quiso obviar la comprobación y se lo dio por bueno. El mismo procedimiento de los medios carroñeros de siempre. Ahora lo llaman campo de exterminio para que tenga más peso en su argumentación de que Estados Unidos debe intervenir militarmente en México. Aquí me detengo por segunda vez para aclarar lo que se considera y no un campo de exterminio. Lo primero es que los campos de exterminio son del Estado, no son privados. Así lo fueron los nacidos en el nazismo alemán, a lo que se refiere estrictamente este nombre. No se refiere a grupos armados o organizaciones privadas legales o ilegales. El término es acuñado para dar cuenta de una realidad, la del exterminio de una comunidad como los judíos, más comunistas, más gitanos, más homosexuales, sin mayor motivo que borrarlos del mapa. En Los orígenes del totalitarismo, el libro de Hannah Arendt sobre este tema, la filósofa llama Hades, purgatorio e infierno a 3 campos distintos de concentraciones humanas por parte del Estado. El Hades es un espacio donde se separan y aíslan a las personas que resultan indeseables para el Estado.
Es como lo que plantea Trump con los migrantes ilegales. Le sigue en un nivel más alto de excepción el purgatorio, que es un espacio de detención y trabajos forzados. Es la esclavitud en Sudáfrica o de las plantaciones sureñas en los Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Es decir, están aislados del resto de la población, sin poder salir y siendo obligados a producir con su fuerza de trabajo sin recibir nada a cambio. Por último está el infierno, que son los espacios de exterminio. En ellos están aislados, pero no tienen la finalidad de producir, sino de generar un espacio donde se es libre de experimentar con la vida humana, y cuya finalidad es simplemente la muerte. Escribe Hannah Arendt: la inverosimilitud de los horrores está estrechamente ligada a su inutilidad económica. Los nazis condujeron esta inutilidad hasta el grado de una franca anti-utilidad, cuando en plena guerra, a pesar de la escasez de materiales de construcción y de material rodante, establecieron enormes y costosas fábricas de exterminio y transportaron a millones de personas de un lugar a otro. Hasta ahí, Hannah. La improductividad es una de las señales del exterminio, que es la finalidad de toda una maquinaria costosa, cuya única salida es la muerte. En el transcurso de esta agonía se experimenta con la vida humana. No solo los experimentos de Joseph Mengele con gemelos o fetos, sino con la condición mínima a la que puede reducirse la pura supervivencia de los seres humanos. Lo que los prisioneros de los campos de exterminio llamaban el musulmán. Le llamaban así por la forma de andar y de temblar, como a punto de tirarse al suelo en dirección a la Meca para rezar. Los describe así Jean Amery, que fue un sobreviviente de Auschwitz. Dice: estos eran los prisioneros que habían abandonado toda esperanza y habían sido abandonados hasta por sus propios compañeros. No poseían más un ámbito de conciencia en el que bien y mal, nobleza y bajeza, espiritualidad y no espiritualidad pudieran confrontarse. Eran cadáveres ambulantes, un manojo de funciones físicas ya en agonía. Estaban en la segunda fase de la desnutrición. Habían perdido un tercio de su peso y la expresión de su cara cambiaba. La mirada se les hacía opaca y el rostro asumía una expresión indiferente, mecánica y triste. Los ojos eran recubiertos por un velo, las órbitas intensamente excavadas. La piel asumía un tono gris, pálido y empezaba a descamarse, parecido al papel. Puesto que su temperatura estaba por debajo de los 36 grados, temblaban todo el tiempo de frío. Si se les observaba de lejos, se tenía la impresión de que eran como árabes orando. De ahí que en Auschwitz les llamáramos musulmanes a quienes estaban agonizando. He leído en extenso este retrato del horror, para que quede claro de qué estamos hablando cuando nombramos campos de exterminio a un espacio. Para que quede de manifiesta la irresponsabilidad, la necrofagia, es decir, al alimentarse de cadáveres, de nuestros medios de comunicación como el diario Reforma. Carroñeros se les ha llamado, y el término es apenas justo, pero lo hicieron y merecen toda nuestra reprobación. Para tratar de darle apariencia de verdad al rancho de exterminio que ya se conocía desde 2024, los medios hicieron de todo. Por ejemplo, el Portal MX paseó por el programa de Adela Micha a su directora editorial Sandra Romandía para contar una historia de terror sobre el predio. Según ella, entrevistó a la familia que fue dueña del predio original y le relataron cómo el cártel Jalisco Nueva Generación entró a su casa, los encañonó y les hizo tomar la disyuntiva entre entregar la tierra o dejar que se llevaran a su hija adolescente. Lo dijo como si fuera cierto. Los verdaderos dueños, entrevistados por Luis A. Méndez en Canal 11, se quejaron de este relato al que calificaron de puras mentiras. Dijeron: no hubo intimidación,
El terreno de 1 hectárea se lo vendió mi papá a una señora para moler pastura. Lo vendió en 2012 porque le hacían falta dinero por su estado de salud. Siguieron. En 2012 mi papá vendió este terreno, ya tenía él 60 años. Ninguna de sus hijas éramos adolescentes, como dice esta señora de la tele. Teníamos 27, 31 y 35 años y ya no vivíamos con mi papá. Otra fabricación mayor fue un video de un supuesto cártel que, con un discurso como de universitario, aclaraban que Jalisco estaba en paz y que los homicidios habían bajado a cero. Eso que beneficiaba al Movimiento Ciudadano que gobierna Jalisco desde 2018 con Enrique Alfaro, quien tuvo que hacer un fraude electoral a favor de su candidato Pablo Lemos para que le cubriera las espaldas, se lo adjudicaron a Claudia Sheinbaum. Y justo es lo que ha dicho la Fiscalía de Gers Manero sobre el supuesto campo de exterminio, que la responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco en el resguardo de este inmueble ha sido por lo menos negligente, cuando no cómplice. Dijo el fiscal Gertz: no realizaron el rastreo de los indicios ni identificación de todo lo encontrado que estaba abandonado en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya fueron robados. No se realizó la exploración total del lugar, ni la identificación de las huellas dactilares. El predio se dejó en abandono y no se tomó la declaración inmediata del presidente municipal ni de las autoridades principales, tampoco de los vecinos. También agregó Gertz: no hicieron la investigación completa de la propiedad porque al parecer es ejidal y no se hizo. Han dicho que era de una persona, luego de otra. Lo que se tiene es meramente preliminar. Así, lo que la oposición, tanto desde Estados Unidos como desde México, hubiera querido es que asistieran miles de personas con zapatos usados al Zócalo, que se culpara a la Guardia Nacional y a la Presidenta de la República de los hechos y que interviniera una fuerza militar extranjera para arreglar el problema. No sabemos si bombardeando con misiles el rancho de Izaguirre o deteniendo, como fantasean en sus más húmedos sueños, a López Obrador en su descanso en Chiapas. Nada de esto sucedió, pero nos deja una lección a los ciudadanos que observamos estos hechos. ¿Hasta dónde están dispuestos los medios de comunicación, la oposición y la Embajada de los Estados Unidos a llegar para doblegar a una presidencia que tiene el 80% de aprobación? Han dado una muestra de no tener límites, menos de tener vergüenza. Muchas gracias por escuchar.